¿dónde queda localizado el trono de Satanás realmente? Pero hoy aquí hay alguien que se sacude. Pero es que yo reprendo al diablo y todo lo que quiera oprimirte. Hoy aquí hay alguien que se sacude. Termino en el piso retorciéndome como una serpiente. O sea, yo me pongo a pensar en cómo era esa imagen y que, o sea, me desconozco. O sea, ¿cómo explicarles? Yo hacía como así y me doblaba. Hoy vamos a reivindicar a uno de los personajes más difamados de la historia de la humanidad. Y no estoy hablando de Mario Besares. Estoy hablando de Belcebú, del chamuco de Satanás, es decir, del diablo. A primera vista todos esos nombres son sinónimos, pero originalmente no lo eran. Pertenecían a diferentes personajes o diferentes creencias. Y ojo, no podemos estudiar esta figura religiosa únicamente a través de la Biblia porque realmente aparece muy poco. Así que tenemos que analizar el contexto histórico de todos estos nombres y sucesos. Muchas culturas tuvieron el dualismo entre el bien y el mal en sus deidades. Por ejemplo, en la mitología griega, si tenías el favor de Atenea, podías ser el victorioso en la guerra. Pero si no le habías hecho ofrendas, ¡ay de ti! Con suerte quedabas vivo. Sin embargo, no todas las religiones eran así. Figuras traviesas y exclusivamente malvadas que disfrutaban haciendo el mal a los humanos están presentes en diversas culturas. Por ejemplo, Pazuzu, de la mitología mesopotámica. Una de las deidades más prominentes en las regiones filisteas era Baal-Zebul. Su nombre significa señor o dueño de la casa. En esos tiempos se aceptaba la existencia de otros dioses, pero se les veía como enemigos de Yahvé, aunque hoy en día esa idea ya no es tan aceptada. Su mención en la Biblia y el cambio de nombre a Baal-Zebú, que significaba señor de las moscas, fue un intento de ridiculizarlo. Con el tiempo y a través de diversas traducciones y reescrituras de estos textos sagrados, el nombre fue alterado hasta llegar a Belcebú. Su asociación con las moscas simboliza la putrefacción y lo impuro. En el judaísmo no existe una personificación clara del diablo. En hebreo, la palabra bíblica Hasatán significa el adversario, el obstáculo o el acusador. Y en el libro de Job, Hasatán no es un nombre propio, sino el título de un ángel subordinado a Yahvé, que actúa como fiscal en la corte divina. Y no hace mal directamente, sino que señala las malas acciones de la humanidad. Y en ese caso, le señala a Dios que Job le es fiel, porque Job es feliz. Así que es Dios el que decide quitarle todo Así que es Dios el que le quita todo cuanto tiene Job para probar si se mantiene fiel a él o si reniega de su nombre. Y como Job sigue con su fe intacta, Dios le da otra familia, otras tierras y animales. Esta enseñanza sirve no para que veamos qué tan malo es Satanás, porque él no hizo nada, sino para convencernos de que no importa lo que pase, lo correcto es serle fieles a Dios, aunque él nos castigue sin motivo. En la antigüedad, el término Lucifer se utilizaba para referirse al planeta Venus. Este uso poético simbolizaba la luz que precede al día, y la primera mención de Lucifer en un contexto religioso aparece en el libro de Isaías, donde se describe la caída de un ser que intentó elevarse por encima de Dios. Aunque este pasaje se refirió originalmente a un rey babilónico, los primeros cristianos comenzaron a asociar esta figura con el ángel caído, estableciendo una conexión entre Lucifer y Satanás. Durante la Edad Media, la figura del diablo fue sistematizada dentro de la teología cristiana. Gregorio Magno lo integró en la jerarquía angelical como un ángel caído que se convirtió en el líder de los demonios. Este periodo también vio un aumento en la demonización de las figuras paganas y tuvimos unas representaciones más grotescas del diablo. La iconografía del diablo con cuernos, cola y tridente comenzó a tomar forma durante esta época, influenciada por mitologías paganas y supersticiones populares. Por ejemplo, el trono del inframundo de Hades o los cuernos del dios Pan. Con el sincretismo religioso que resultó de la mezcla de la religión cristiana con otras culturas, se integraron elementos tanto buenos como malos. Celebraciones como el Día de Muertos o la Navidad son un resultado de este sincretismo, ya que el culto a la muerte es constante en la mayoría de las culturas, aunque sea diferente en concepto y en fechas. Mientras tanto, otras creencias y dioses con connotaciones negativas fueron atribuidas al diablo. El concepto de infierno también era diferente. En la Biblia hebrea, el término Sheol se refiere a un lugar sombrío donde van todos los muertos, sin distinción entre justos y malvados. Es más bien un estado de existencia donde las almas están separadas de Dios y no pueden alabarlo. Este concepto no implicaba necesariamente un lugar de castigo, sino una morada general para los difuntos. La realidad del infierno
Y la Biblia habla también sobre esto. Mateo 25:41 dice que el infierno es un lugar de fuego eterno. Mateo 25:46 dice que es un castigo eterno. Lucas 8:31 dice que es un abismo sin fondo. Mateo 8:12 dice que es un lugar de oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Apocalipsis 20:10 dice que es un lugar de tormento por siempre. Ahora, y así es como en el Nuevo Testamento el infierno evoluciona a un lugar de tormento y perdición, infundiendo miedo a la población como una medida de control. Obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri ayudaron a consolidar la idea del infierno como un lugar de castigo donde los condenados serán separados según el tipo de pecado que cometieron. Aunque en esta obra el diablo está retratado de una forma un poco humillante, porque durante mucho tiempo el diablo fue ridiculizado en leyendas populares, como una manera de mostrar que el bien siempre triunfa. Como en la Biblia y las religiones judio-cristianas son un conjunto de leyendas e interpretaciones de otras historias, no existe un contexto único o claro. Sin embargo, como todo héroe necesita un villano, se creó y se mantuvo esta entidad, una amalgama entre Belcebú y Lucifer a la que se le dio el nombre de Satanás, para culpar de todo lo que es contrario a la bondad de Dios. Paradójicamente, si leemos todo esto con algo de criterio y tratamos de entender de qué va este rollo, quien sale peor parado es Dios, ya que, según la Biblia, todo lo bueno y todo lo malo proviene de Él. Él es quien castiga, quien mata y quien condena a la humanidad, no el diablo. Ni siquiera en el Génesis, donde es Dios quien miente a Adán y Eva, mientras que la serpiente, a la que se le atribuye ser el diablo, aunque esto nunca se explica de forma tácita, es quien les dice la verdad. Una de las cosas que no entendía antes de declararme completamente atea era cómo es que el diablo era el enemigo de Dios si era quien le hacía el trabajo sucio. Me explico, Dios creó unas reglas que hace llamar pecados, y dentro de esas reglas hay algunas bastante convenientes, como el me honrará sobre todas las cosas. Ok, nos vuelve pecadores, estamos condenados al pecado y tenemos que alabarlo. ¿Y qué pasa en caso de desobedecer? ¿Qué pasa en caso de no serle grato? Bueno, somos enviados al infierno por nuestras propias acciones, no porque Él quiera, porque Él pudiera perdonar obviamente, pero no, somos nosotros los que nos mandamos al infierno a vivir condenados y torturados en manos de Satanás. Pero si Satanás, si el diablo era el enemigo de Dios, ¿por qué nos iba a castigar por desobedecer a Dios? ¿No sería más bien que Él nos debería de premiar por no hacerle caso a su enemigo? Ese era el tipo de cosas que no tenían ningún sentido para mí, pero hubo gente a la que sí. Y por eso es que en el siguiente video vamos a hablar del satanismo. Porque, a ver, podemos entender que el Dios cristiano esté un poquito de falta de autoestima aún en su perfección y necesite de una cierta adoración. Pero, ¿qué pasa con la historia de Satanás? Él no quiere adoración como tal. Él lo que quiere es que no obedezcas a Dios de la misma manera que Él. Pero, ¿realmente quieres obedecer a un Dios que fue capaz de mandar a su propio hijo a morir porque no se le ocurrió otra mejor idea para perdonar los pecados de la gente? Y es que al final del día cada historia tiene dos versiones diferentes, tiene dos lados. Y yo con mucho gusto escucharé a la del diablo.